En el video anterior hablamos de los elementos químicos, su símbolo y el número atómico, ese número que me indicaba si un átomo pertenecía o no a determinado elemento químico. Hoy vamos a incorporar un segundo número, el número másico. Recordemos para esto que todos los átomos tenían protones positivos, neutrones sin carga eléctrica y electrones negativos. Si los protones son positivos y los electrones son negativos, ¿qué deberá suceder para que mi átomo sea eléctricamente neutro? Obviamente que las cargas estén compensadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de protones y la cantidad de electrones debe coincidir siempre. Porque, ¿qué pasaría si tengo más protones que electrones? Ganarían las cargas positivas. Y si sucede al revés, ganarían las cargas negativas. Como los átomos en su estado natural son eléctricamente neutros, la cantidad de cargas positivas coincide con la cantidad de cargas negativas. Es decir, el número de protones coincide con el número de electrones. Dentro del núcleo estaban los protones y los neutrones. El núcleo atómico es muy pequeño en tamaño, pero concentra casi toda la masa del átomo. Los protones y neutrones dentro del núcleo atómico tienen cada uno de ellos una masa de una UMA. La UMA es la unidad de masa atómica. Los electrones son prácticamente 2000 veces más livianos. Por eso, su masa se dice que es despreciable y no se toma en cuenta al calcular la masa del átomo. Por esto, cuando quiero calcular la masa de un átomo, tomo en cuenta a los protones y los neutrones. Si sumo la cantidad de protones y neutrones, obtengo el número másico. Por lo tanto, denominamos número másico a la suma total de protones y neutrones que tiene en su núcleo cada elemento químico. Pero, ¿dónde encuentro al número másico en la tabla periódica? Si miramos la tabla periódica, vemos que hay un dato que se llama masa atómica y es un número que contiene decimales. Ahora, ¿por qué la masa atómica contiene decimales? Vamos a tomar como ejemplo al hidrógeno. Su número atómico era 1, o sea, que todos los átomos que pertenezcan al elemento químico hidrógeno, como ya dijimos, tendrán un solo protón. Pero, ¿qué sucede con los neutrones? La mayoría de los átomos de hidrógeno no tienen ningún neutrón. Por eso, al sumar su número másico, 1 más 0 me va a dar 1. Número másico 1. Pero hay algunos átomos de hidrógeno que tienen un neutrón. ¿Cuál sería entonces su número másico? 1 más 1, 2. Y hay algunos, muy poquitos, átomos de hidrógeno que tienen 2 neutrones. Su número másico sería entonces 3. A estas 3 variedades diferentes del hidrógeno se las llama isótopos. Entonces, ¿qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento químico que difieren en la cantidad de neutrones, es decir, tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Teniendo en cuenta las variedades de isótopos de cada elemento y su abundancia en la naturaleza, es que se hace este cálculo y se obtiene una masa atómica, que va a contener, por supuesto, decimales. Al hablar de número másico, nosotros vamos a tener en cuenta al isótopo más abundante. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta cuál es el isótopo más abundante? Vamos a redondear la masa atómica. Por ejemplo, volvamos al hidrógeno. En el hidrógeno, la masa atómica es 1,00797. 1,0 va a estar más cerca de 1 que de 2. Por lo tanto, el isótopo más abundante del hidrógeno es aquel cuya masa atómica es 1.
se llama protio. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a buscar el elemento químico litio. Tiene número atómico 3. Eso quiere decir que todos los átomos de litio van a tener 3 protones. Ahora, ¿cuál será su masa atómica? Si miro en la masa atómica me dice 6,939. 6,9 va a estar más cerca de 7 que de 6. ¿Cómo me doy cuenta? Me fijo en el primer decimal. Si el primer decimal es superior a 5, redondeo hacia arriba. Si el primer decimal es inferior a 5, redondeo hacia abajo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver el átomo de zinc. El átomo de zinc o el elemento químico zinc tiene número atómico 30. Es decir, que todos los átomos de zinc tienen 30 protones. ¿Y cuál será su número másico? Si nos fijamos en la masa atómica, va a decir 65,37. Entonces me voy a fijar en el primer decimal, 3. Como es inferior a 5, redondeo hacia abajo. El número másico del zinc va a ser 65. Y si hablamos del oxígeno, el oxígeno tiene número atómico 8, por lo tanto todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones. ¿Cuál es su masa atómica? 15,99 y siguen los decimales. El primer decimal es 9, por lo tanto tengo que redondear hacia arriba. ¿Cuál es el número másico del oxígeno? 16. Y en el caso del cloro, el cloro tiene número atómico 17. Y si miro la masa atómica, 35,463. Me fijo en el primer decimal, 35,4. El primer decimal es inferior a 5, por lo tanto redondeo hacia abajo. El número másico del cloro será entonces 35. Vamos a hacer un ejercicio con todas estas cosas que aprendimos hoy. A ver, vamos a completar un cuadro en el cual vamos a consignar el símbolo de cada elemento, el nombre, número atómico, número másico y la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene. Voy a hacer como ejemplo al aluminio. Número atómico del aluminio, 13. Número másico, 26,9, por lo tanto 27. ¿Qué cantidad de protones tiene el aluminio? ¿Recuerdan? El número atómico, o sea, 13. ¿Qué cantidad de electrones? Y bueno, si los protones son positivos y los electrones son negativos, para que mi carga total esté compensada, ambos números deben coincidir. Por lo tanto, 13 también. Y por último, la cantidad de neutrones, ¿cómo la calculo? Recordemos que el número másico era la suma de protones y neutrones. ¿Qué número tendría que poner aquí para que sumado a 13 me dé 27? Lógicamente, 27 menos 13, o sea, 14. Para calcular la cantidad de neutrones, voy a restar número másico y número atómico. Les dejo más ejercicios para practicar.